Alejandro Topo Rodríguez, tandilense él, presidente del Instituto Consenso Federal. Topo, Rodolfo y Claudio, te saludamos desde Tandil. ¿Cómo va? Buen día, Claudio, Rodolfo, un gusto saludarlos. Gracias por este diálogo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por lo último. Y sí, lo último tiene que ver con este escándalo de las criptomonedas, un poco la visión de Alejandro Topo Rodríguez al respecto. El gobierno de Milei lleva un poco más de un año y ha tenido y tiene un apoyo social significativo. No sabemos si es la mayoría, pero es una parte importante de la sociedad. Ahora, a pesar de haber ejecutado el ajuste brutal más profundo de la historia argentina, todavía tenía hasta hace pocos días una fortaleza, que es que buena parte de la sociedad creía que este gobierno no tenía los atributos negativos de lo que Milei denomina la casta. Sin embargo, en las últimas horas, en la Argentina y en el mundo, se ha instalado la sospecha de que el régimen de Milei aprovecha su posición en el Estado para enriquecerse. Y esto es lo que comúnmente en la Argentina y ya en el mundo se conoce como la estafa. Milei empieza a ser asociado al concepto de estafa. ¿Por qué? Bueno, por lo que todos hemos visto. Un presidente involucrándose de manera irresponsable en contra de la ley y de sus obligaciones como jefe de Estado en una operación poco clara que tiene elementos como para suponer que viola las leyes que rigen en la Argentina y que ha generado de manera inmediata una catarata de presentaciones judiciales y de otro orden en el exterior del país, en particular en Estados Unidos. Como ustedes bien saben, ya hay una presentación ante la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, y también ante la justicia norteamericana, pero en estas horas, un estudio jurídico de Nueva York está consolidando y reconstruyendo la declaración y la denuncia de más de 200 eventuales afectados de todo el mundo para presentar lo que se denomina una acción colectiva. En este marco, a mí me parece que el presidente está dilapidando uno de los vectores positivos que él tenía frente a la sociedad argentina y esperemos que no siga cometiendo errores y que rápidamente se presente a la justicia y entregue a la justicia argentina y a la justicia que lo requiera en el mundo todos los elementos como para clarificar la situación. Bien, en lo que tiene que ver con el descargo que realizó el presidente en esa nota periodística donde dijo cómo, bueno, trató de despegarse, que simplemente él difundió, no promocionó, sino que lo comparó con, en algún momento, como si fuera alguna visita que realiza alguna empresa o lo que sea. ¿Algo de esto tiene asidero? Bueno, yo más que opinar voy a compartir con ustedes algunos hechos de las últimas horas. Como ustedes vieron en esa entrevista, una parte del diálogo entre el presidente y el periodista, que se eliminó pero luego se conoció públicamente, precisamente contenía aspectos sobre los cuales el gobierno y el presidente quiere reservar en términos de ocultamiento, es decir, el presidente sabe que tiene responsabilidades frente a la justicia y por lo tanto mandó a eliminar de la entrevista algunas opiniones que lo comprometían frente a la justicia. En segundo lugar, seguramente ustedes saben, pero es reciente la información, el socio de Milei en Estados Unidos, de apellido Davis, acaba de plantear ayer en Estados Unidos que tiene amenazas de muerte. Es el mismo joven que hace unos días informó al mundo que él tiene $100 millones, pero que no son de él, sino que son de la Argentina. Y es quien manifestó, sin ser desmentido en la Argentina, que trabaja como asesor del presidente. Eso sería anecdótico si no fuese
porque el día 30 de enero, es decir, hace 21 días, se reunió en la Casa Rosada en Argentina con el presidente de la Nación y el presidente de la Nación difundió una foto de Davis y él juntos. Por lo tanto, hay elementos que obligan, frente a la gravedad de la situación, a entender que el presidente como mínimo tiene que rendir cuentas ante la justicia, y este asunto no se arregla ni con un nuevo tuit, ni borrando el viejo, ni dando una entrevista a un canal con un periodista amigo. Esto es más serio y requiere de parte del presidente madurez, estar a la altura de la responsabilidad y someterse a la justicia. La creación en el día de hoy de una comisión por parte de una unidad para autoinvestigarse por parte del gobierno, ¿de alguna manera salva esto o se queda corto? Mediante un decreto, que es el decreto 114 de 2025, el presidente de la Nación comete una atrocidad institucional. Crea una unidad de tareas de investigación, él la denomina UTI, para que desde el propio Poder Ejecutivo, el propio presidente de la Nación, que es el principal involucrado en esta supuesta estafa de la criptolibra, conduzca una investigación para analizarse y evaluarse a sí mismo. Esa unidad de investigación, dice el decreto, va a recabar información de qué sucedió en este caso de la estafa con la criptolibra, y tiene, por decreto, prohibido difundir el resultado de esas investigaciones que deberán, dice el decreto, preservarse de cualquier difusión. Como ustedes entienden perfectamente, pero no los obligo a decirlo, sino que lo afirmo yo, se trata de un decreto de carácter totalmente inconstitucional, que avanza sobre las prerrogativas del Poder Judicial. Milei quizás no se enteró, pero ya hay una jueza interviniente, que es la jueza María Romilda Servini de Cubría, y un fiscal, el fiscal Tayano, que entienden en el asunto que a él le compete, y su obligación es ponerse a disposición de la justicia, no armar en la presidencia de la Nación una unidad de investigación para investigarse a sí mismo. Es una aberración. Sería además juez y parte. Exactamente. Él está involucrado en el asunto, sus allegados están involucrados en el asunto, habrá que ver qué nivel de responsabilidad tienen y por eso la justicia tiene que actuar, pero lo totalmente descabellado, por ponerle una calificación respetuosa, es que el propio presidente por decreto arma una unidad de investigación y ordena él mismo investigarse a sí mismo. No tiene precedentes. Es realmente una aberración institucional y ese decreto es inconstitucional. Alejandro, más allá de la credibilidad política del presidente, ¿qué pasa con la credibilidad económica de nuestro país, que hasta ahora parecía estar más o menos bien en cuanto a los objetivos que se había planteado el presidente? ¿Cómo puede influir esto, no tanto en lo político, sino en lo económico del país? Eso lo iremos viendo a medida que pasen los días o las semanas. Uno desea que Argentina no tenga más problemas de los que ya tiene, pero inevitablemente hay un asunto al que vos haces referencia y que está muy relacionado con la economía, que es la confianza. Y si este modelo económico, que es un modelo económico basado muy especialmente en las finanzas y en dar más señales que realidades, flaquea por el lado de la confianza, el que va a sufrir no va a ser el presidente de la Nación, sino que van a sufrir más los jubilados, los trabajadores de la clase media que la pelean cada día por salir adelante. Uno desea, y ojalá esto se cumpla, que no haya más consecuencias negativas que las que corresponden a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero no hay que descartar que Argentina tenga un impacto negativo en materia financiera e internacional por las esquirlas de este caso
de la estafa libra que pueden socavar la confianza en el Estado argentino. Algún sector de la oposición, concretamente Unión por la Patria, salió a pedir un juicio político. ¿Es razonable? Es totalmente razonable porque el artículo 53 de la Constitución Nacional así lo establece. Establece que corresponde o se puede iniciar un proceso de juicio político cuando hay delito o cuando hay mal desempeño en el ejercicio de la función pública o cuando hay algún crimen cometido por parte del presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de gabinete o algún ministro. Es muy importante tener bien claro que iniciar un proceso de juicio político no es condenar a nadie, porque en la primera etapa, que es la que se desarrolla en la Cámara de Diputados, lo que se hace es acusar, simplemente acusar. Y ese es un proceso que lleva seguramente varios meses, en el que todos tienen derecho, y algunos la obligación, de declarar, aportar testimonio, reunir pruebas. Y solo si la Comisión de Juicio Político aprueba por mayoría la posibilidad de que eso se trate en la Cámara de Diputados, recién después, con 2/3, la Cámara de Diputados puede aprobar la acusación y el que juzga es el Senado. A mí me parece que la Comisión de Juicio Político es un buen ámbito institucional para avanzar en la investigación. Pero siempre de juicio político, no es un juicio penal y no es la justicia. A su criterio, ¿cuál de los supuestos sería el que cabría en este lugar? ¿Mal desempeño o la comisión de un delito? Sin duda de los tres, mal desempeño, comisión del delito o crímenes comunes, hoy encuadra en el mal desempeño. Habrá que ver si a futuro también la justicia eventualmente determina si ha existido un delito, pero no hay duda que se trata de la figura del mal desempeño en el ejercicio de la función pública. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, presidente del Instituto Federal. Contanos, Alejandro, otro tema que está, bueno, en diputados, en senadores, tema de ficha limpia. ¿Cómo lo vas siguiendo vos también como hombre que pasó también por la Cámara? ¿Cómo vas siguiendo este tema? En estas horas hubo una novedad, y es que ayer el Senado de la Nación aprobó lo que se denomina un dictamen, que es el paso previo a tratar un asunto, un proyecto, para eventualmente votarlo y convertirlo o no en ley. Ese proyecto de ficha limpia ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. Y habrá que esperar recién a la semana que viene a que se trate en el Senado. Hoy, en estas horas, es probable que sí se avance en el tratamiento y eventual aprobación del proyecto que propone suspender las PASO. Pero volviendo a tu pregunta y a ficha limpia, ojalá que el Senado pueda ampliar el espectro de condicionamientos que cualquier legislador nacional, al menos, deba reunir antes de ser candidato. Es decir, debe ampliarse a los delitos, por ejemplo, de pedofilia, de estafa, de violación a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, porque si no, más que ficha limpia, puede terminar siendo un instrumento muy direccionado en un sentido en particular. No tengo claro qué es lo que va a suceder. Hoy no hay una certeza absoluta de que se pueda aprobar el proyecto de ficha limpia, pero sí, muy probablemente, que se trate la semana próxima. Correcto. Y en cuanto al tema de las PASO, bueno, desde el mediodía, si no me equivoco, será la sesión del Senado. ¿Cuál es la postura sobre esta suspensión de las PASO? A mí me parece razonable. Lo que se ha planteado es, por este año, dejar en un paréntesis la obligación de tener una interna abierta, porque de alguna manera eso es, en los partidos políticos, y que permita evaluar con más serenidad
y con más elementos si para 2027 y ya en la elección presidencial tiene sentido mantenerlas o no. La realidad, la práctica, la experiencia indica que, al menos para la elección de presidente y vicepresidente, la PASO ha sido poco utilizada. Son excepcionales los casos en los que han competido más de una fórmula en un partido. Y desde ese punto de vista es razonable hacer una evaluación acerca de su necesidad y su eficacia de cara a la elección presidencial de 2027. En ese contexto, una suspensión, que es dejar transitoriamente sin efecto en 2025, me parece una medida prudente. Bien, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez. Más allá de estas cuestiones y de esta situación generada, el escándalo de la criptomoneda, ¿qué lectura estás haciendo del gobierno nacional? Obviamente va a estar teñida de esta cuestión, sin duda. ¿Qué lectura estás haciendo de la oposición, de esta reconformación de bloques que por ahí no tienen una conformación, valga la redundancia, firme, sostenida? Hay que contar, digamos, como se dice, hay que ver el poroteo ante cada ley, digamos, qué vota cada uno. Una conformación de las cámaras un tanto, no digo desdibujado, pero digamos, antes conocíamos bien los límites, ¿no? De quién iba a votar qué cosa. Hoy eso está, los límites se desdibujan un poco. Bueno, en un sistema presidencialista como es el caso de la Argentina, con una cultura presidencialista, claramente la institucionalidad del Poder Legislativo, es decir, del Congreso, siempre ha quedado, al menos en la visión pública, en un segundo plano. En esta etapa, una etapa en la que el presidente no tiene la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, de hecho tiene el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado, el Congreso se hace más visible. Ese Congreso está significativamente fragmentado, no por el capricho de nadie en particular, sino porque esa ha sido la voluntad popular, votar a diputados y senadores de distintas fuerzas políticas. El Congreso no tiene obligación de definir el rumbo de la Argentina a un año de un nuevo gobierno. En un sistema presidencialista, quien debe marcar el rumbo permanentemente es el Poder Ejecutivo. Y en todo caso, hay un rol, no solo de crítica, que debería ser normalmente constructiva, sino a veces de ponerle límite o control al Congreso de la Nación. Con esto quiero decir que no solo no sucede, sino que no es obligación que suceda, que toda la oposición que piensa naturalmente muy diferente tenga que unirse en contra del gobierno. Ahora, algunos han tomado esta realidad casi como una excusa para convertirse y alegremente autodenominarse oposición amigable u oposición dialoguista. Y ahí viene el problema. El problema viene cuando el que es opositor, para que no lo miren mal, se define como amigable. Uno no tiene que ser ni amigo ni enemigo del Poder Ejecutivo, sino que tiene que legislar en función de lo que ha sido el mandato popular. Y voy a un ejemplo. Si hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina aparece la conversión, la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima, es por culpa de la oposición amigable. Porque el DNU 70-2023 tiene en su artículo 48 la potestad del Gobierno Nacional para transformar en sociedad anónima todas las empresas y sociedades del Estado. Ahora, ese DNU 70-2023 ya ha sido rechazado en el Senado de la Nación. Solo falta que la Cámara de Diputados también lo trate y lo dé de baja. Eso es bueno para la Argentina, porque obliga al Poder Ejecutivo, obliga al presidente de la Nación a sentarse racionalmente a acordar varias leyes y no venir con la avivada de que en un decreto, el 70-2023,
se barren 200, 300 leyes y se imponen mandatos que el Congreso no ha tratado. Ahora, ¿por qué la Cámara de Diputados de la Nación no ha tratado y dado de baja el decreto 70-2023? Por esta idea de que algunos opositores creen que tienen que ser amigables. Bueno, acá empieza a aparecer una de las consecuencias. El gobierno nacional, el presidente Milei, quiere entregarle el Banco Nación a BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, dirigido por un señor que se denomina Larry Fink, que no va a pensar en sostener el crédito para el campo, apoyar a las pymes o a los trabajadores de la Argentina, sino hacer negocio financiero internacional. El presidente Milei quiere entregarle el Banco Nación a BlackRock. Acá justamente el sindicato de bancarios, la bancaria, está movilizada, como en todo el país, por este tema y justamente va a haber encuentros, reuniones esta mañana por este tema que vos planteaste. Además, es un tema que en algún momento se había planteado, bueno, como que había una marcha atrás al respecto, como que no se iba a privatizar, de alguna manera se dijo después de algún conflicto previo, el Banco Nación, ¿no? Este mismo gobierno. Eso es así, Rodolfo, y es bueno poder entrar en el detalle muy brevemente. Cuando se trató la ley Bases, en la lista de empresas a privatizar figuraba el Banco de la Nación Argentina, y el Congreso logró excluir, sacar de la lista de empresas a privatizar el Banco Nación. Pero el decreto 70-2023, que es previo a la ley Bases, ya contiene en su artículo 48 una potestad general, no solo para el Banco Nación, sino para cualquier empresa pública o sociedad del Estado, de que se convertirá en sociedad anónima. Al convertirse en sociedad anónima, puede eventualmente cotizar en la bolsa y tomar ofertas de compra de su capital accionario, de su paquete accionario. Hoy, según el decreto publicado esta mañana, esta madrugada, el 99,9% de las acciones son del propio Banco de la Nación Argentina y el 0,01% es de la fundación del Banco Nación. En los próximos días hay que estar atentos porque el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Toto Caputo, quieren entregarle la mayoría del capital accionario del Banco Nación a un fondo especulativo internacional, el más grande del mundo, BlackRock. Alejandro Topo Rodríguez, estamos charlando con él, presidente del Instituto Consenso Federal. No hemos hablado nada de campo todavía. Exactamente, y bueno, vamos a preguntarle cómo está observando la situación actual de la política agropecuaria en general y también si esa política tiene que ver con algunas situaciones que se han venido dando en algunas grandes empresas del sector agropecuario que están atravesando procesos económicos complicados. Ayer el presidente de la Nación, antes de partir en su 8º viaje a Estados Unidos, declaró que en la Argentina hay deflación en dólares. Lo voy a repetir con mucho respeto. El presidente de la Nación cree, asegura y comunica que en Argentina hay deflación en dólares. Ahora, los hombres y las mujeres de la Argentina que trabajan y no que especulan, saben que en noviembre de 2023, con $1 a la cotización blue, se compraban 3 litros de nafta super. Hoy, en febrero de 2025, con $1 blue, se compra 1,5 litros de nafta super. Es decir, que se necesita el doble de dólares que en noviembre de 2023 para comprar 1 litro de nafta super. Esto pasa también en el campo. La ecuación de rentabilidad del campo ha caído no por falta de voluntad de inversión, ni por ineficiencia de los productores, sino porque en la ecuación de combustible, insumo e impuestos, el porcentaje de costos ha crecido comparado con el precio internacional de los granos, pero también con la capacidad de compra de esos ingresos, dado que este gobierno tiene una política de atraso cambiario. Eso significa que se favorece la economía de especulación y de importación antes que la economía
de producción y de exportación. En ese contexto, creo que el gobierno se aprovecha de una objetiva adhesión ideológica y política de un gran sector de la dirigencia del campo. La enorme mayoría de la dirigencia del campo cree políticamente en Milei y a veces da la sensación de que prefirieran algunos dirigentes del campo fundirse en silencio antes que criticar a un gobierno que no es peronista. A mí me parece que hay una enorme responsabilidad de un sector muy importante de la gran dirigencia del campo de no poner el grito sobre la mesa, pegar el puño sin violencia, sino con carácter, para redefinir las reglas de juego en materia productiva. Si siguen así, la enorme mayoría de los pequeños y medianos productores del campo se funden, se vuelven a fundir como antes de Duhalde y de Labaña, que vinieron a levantar las hipotecas del Banco Nación y la rueda de la producción del campo se volvió a encender y a funcionar nuevamente. Lo peor es que el ministro de Economía, Toto Caputo, y Juan Paso, el funcionario a cargo de la producción, le recomiendan a los dirigentes del campo que pongan la plata a la bicicleta financiera, que saben que con este dólar se van a fundir, pero que lo mejor que pueden hacer es aprovechar el carry trade. Me parece que hay una enorme responsabilidad de la dirigencia del campo, de la mayoría de ella, y tienen que ponerse los pantalones largos y ejercer. Ahora, Topo, la adhesión, y le pongo comillas a la palabra adhesión a este gobierno de los dirigentes del campo, ¿tiene que ver con convicción o tiene que ver con no querer lo que ya estuvo, no querer el peronismo, no querer el kirchnerismo y por eso hay que apoyar cualquier cosa que no represente lo anterior? ¿Se entiende la pregunta? Sí, por supuesto, y además es no solo legítimo, sino que es natural que un sector de la dirigencia del campo no quiera al peronismo. Ahora, quien dirige una organización con tamaña responsabilidad tiene también la obligación de conducir al conjunto a una mejor situación. Y hoy queda bien claro que este gobierno, que llegó con la promesa de Milei y del presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Esper, la promesa de retenciones cero, no solo que no ha ido a retenciones cero, sino que ha empeorado la situación del campo. Hoy el campo está mucho peor que en cualquier etapa de cualquier gobierno peronista durante la democracia. Sin embargo, el gobierno nacional plantea que hace poco tiempo redujo retenciones y eliminó retenciones para economías regionales. Bueno, el gobierno nacional debería aceptar un debate, que es el que nosotros estamos proponiendo, y es el siguiente. Con los datos fiscales que el gobierno muestra, mañana el gobierno nacional podría eliminar el 100% de las retenciones sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Si es cierto lo que dice Toto Caputo, y si, como nosotros comprobamos, prorrogar el presupuesto nacional por 2 años consecutivos significa un, entre comillas, ahorro de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, entonces el gobierno nacional podría mañana eliminar el 100% de las retenciones al campo sin poner en juego, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Como ustedes saben, Rodolfo especialmente lo está siguiendo en detalle, la previsión para este año es que se recaudarían alrededor de 10 billones de pesos, redondeemos en 10.000 millones de dólares por retenciones, que es casi el 100% más que lo del año pasado. Ahora, solamente por el hecho de prorrogar el presupuesto 2023, no el 2024, sino 2023 para 2025, el gobierno deja de invertir 21.000 millones de dólares. Repito, las retenciones son 10.000 millones de dólares de ingreso. Pero el gobierno, solo por una medida, que es prorrogar el presupuesto, deja de invertir 21.000 millones de dólares. No hay duda. El gobierno nacional podría mañana eliminar el 100% de las retenciones. Por lo tanto, bajar a 1, 2, 3, 4 puntos es una engaña pichanga, no sirve para nada.
Sí, dale. La última de mi parte, y vuelvo con el tema que hablabas algún ratito del tema Banco Nación y el argumento de que, bueno, se había retirado de un megadecreto, pero estaba en el DNU. ¿Qué puede pasar con el fondo fiduciario para la zona fría? ¿Puede pasar lo mismo? En el sentido de que por un lado figuraba y después cuando se aprobó por las cámaras lo bajaron, pero igualmente está dentro del decreto de necesidad y urgencia. No, de ninguna manera. Ajá. No puede pasar que se deje sin efecto el fondo fiduciario para el financiamiento de los descuentos de tarifas de gas, porque en el artículo 5 de la ley bases se incluyó un párrafo explícitamente. Perfecto. No lo tenía al principio, pero se logró incluir un párrafo que dice que queda fuera de la eliminación de los fondos fiduciarios el correspondiente al que financia el descuento de tarifas de gas en zonas frías. Tanto la denominada vieja ley inicial como la nueva que aprobamos en el año 2021 y que extendió el beneficio a Tandil y a otras ciudades. Por lo tanto, del único modo que se puede eliminar es si el Congreso trata una ley que elimina ese párrafo. No es la misma situación. Correcto. Queda claro. Topo, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. Muchas Alejandro gracias. Topo Rodríguez, presidente del Instituto Consenso Federal, charlando con nosotros, compartiendo este desayuno virtual.